su forma de cuidar cada paso en mi andar. No importa a dónde llevará, por probar su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida y caminar, me basta su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida y caminar, me basta su fidelidad, me basta su fidelidad. Bendiciones, hermanos. Dios nos acompañe y nos bendiga grandemente en esta tarde. Y quería compartir con ustedes una palabra. Esto que voy a decir ahora no resulta nuevo para ninguno de nosotros. Desde el momento que nos acercamos a Dios, la vida empieza a resultarnos no tan fácil. El cristiano, al contrario de lo que mucha gente cree o piensa, no tiene una vida fácil, sino todo lo contrario. Pasamos por muchas circunstancias difíciles que nos duelen. Nos enfermamos, tenemos problemas familiares, económicos. Mucha gente incluso se burla de nosotros. Mucha gente se aleja de nosotros, tanto familiares, parientes, amigos. Pero seguimos luchando y perseverando en esta vida en comunión con Dios. ¿Por qué? Porque estamos convencidos de que Dios tiene un plan para nuestras vidas. Y para llevar adelante ese plan, Dios nos tiene que disciplinar. Por eso debemos entender cuál es el plan de Dios para nuestras vidas, para tener fuerzas y poder continuar en ese camino. Padre amado, danos sabiduría para entender tus caminos, danos fuerzas para transitarlos. No nos alejes de tu santa protección, corrígenos cuando nos desviemos de tus enseñanzas. Padre, ilumínanos con sabiduría y entendimiento de tu palabra, no solo para poder entenderla, sino también para poder ponerla en práctica y vivirla en nuestras vidas. Quiero que me acompañen con sus Biblias en Hebreos, capítulo 12, los versículos del 5 al 12, que dicen así: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. El autor de la epístola a los Hebreos es desconocido. Si bien muchos estudiosos sostienen que el escritor sea Pablo,
Es significativo que quien la escribió se incluya a sí mismo entre las personas que habían recibido confirmación del mensaje de Cristo por medio de otras personas. Esto parecería anular a alguien como Pablo, quien decía que había recibido tal confirmación directamente de Dios y no de los hombres. De todas formas, nos queda claro que el autor de la epístola es el Espíritu Santo. Lo importante de esta epístola, para el tema que nos ocupa, era que estaba dirigida a una comunidad de hebreos que se había convertido, pero que en este contexto también había hebreos que no estaban tan comprometidos totalmente con la fe. Y estos estaban tentados a abandonar la lucha en Cristo ante las dificultades que se le iban presentando. Nosotros debemos evitar, aún en las circunstancias más difíciles, flaquear nuestra fe y estar dispuestos a presentar batalla a las adversidades, teniendo por cierto que Dios, como nuestro Padre, nos está corrigiendo y guiando hacia la meta. Mediante las pruebas que se nos presentan, llevando siempre estas palabras en nuestros corazones. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Acá, y es por esto que debemos apreciar y entender la razón de la disciplina, que son dos motivos. Dios nos ama y somos hijos de Él, porque Dios nos recibe como hijos y como tal nos trata, con amor, pero también con rectitud. Ninguno de nosotros les dejamos hacer a nuestros hijos lo que quieren, sino más bien lo que les es conveniente para sus vidas. Dios actúa de la misma forma con nosotros. La disciplina nos va a hacer más dependientes de Dios y va a poner de manifiesto nuestra fe, porque Dios quiere que dependamos y confiemos únicamente de Él. He escuchado decir a muchas personas y a muchos cristianos, entre esas personas, preguntarse y decir cosas como, por ejemplo, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Si yo hago todo bien, si nunca hice mal a nadie. Si nosotros nos ubicamos desde esa posición, estaríamos diciendo que Dios está equivocado, que no tiene motivo para disciplinarnos o corregirnos. Y esto obviamente resulta imposible. Debemos evitar que las correcciones de Dios nos transformen en personas amargas, enojadas con Dios. Y eso ocurre porque nosotros no entendemos para qué son las pruebas. Debemos aprovechar la disciplina para aferrarnos más a Dios, mediante la oración y la lectura de su palabra. Aprovechar la disciplina también para preguntarnos qué es necesario corregir en mí, qué debo cambiar, qué debo mejorar, qué cosa o actitud quiere Dios tratar conmigo. No debemos desanimarnos cuando Dios nos corrige, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Siempre tengamos presente estas palabras ante las circunstancias más adversas que se nos presenten. Pero si se os deja sin disciplina, dice el autor, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Y esta es la clave para resistir gozosos las pruebas. Que Dios nos ha adoptado como hijos y Él es nuestro Padre. Y no puede haber algo más maravilloso y hermoso que eso para nosotros.
Cuando pasamos por la disciplina de Dios, debemos sujetarnos a lo que Él quiere para nosotros, sabiendo que Él quiere lo mejor, aunque nos cueste en ese momento entenderlo y aceptarlo, porque, como su palabra dice, es verdad que ninguna disciplina del presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, ¿es fácil soportar las pruebas? No, no es fácil. Pero debemos luchar contra esta condición pecadora y tratar de no comportarnos como niños caprichosos que lloran, se enojan con sus padres cuando estos lo corrigen, se encierran en sí mismos, se entristecen, se amargan y se llenan de ira. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe por ella y muchos sean contaminados. Y solo así lograremos crecer en santidad y nos acercaremos más y más a la imagen de nuestro Padre, cuando aceptamos las pruebas con gozo en nuestro corazón, sabiendo que son correcciones para alcanzar cada vez más la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Me quiero hacer eco de las palabras del apóstol Pablo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Estas palabras las podemos encontrar en Filipenses, capítulo 3, el versículo del 12 al 14. Es por eso que el autor de la epístola a los Hebreos dice: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Estas palabras van de la mano con lo que nos dice Pablo en su primera carta a los Corintios. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Entonces, corramos de tal manera que podamos obtener ese premio, con el mejor esfuerzo nuestro, con gozo, con alegría y dejando lo mejor de nosotros. Como dijera al principio, la vida del cristiano no resulta fácil, pero tenemos un Padre Todopoderoso que nos ama, nos protege, nos cuida y nos brinda lo mejor. Nos corrige con amor y nos recibe como hijos suyos. Obedezcámosle sin quejas, sin penas, sin enojos, sin amarguras, sin tristeza, más bien con gozo, amor y alegría. Vamos a orar, hermanos, para que la palabra de Dios actúe en nuestro corazón en los momentos que tengamos pruebas, por más adversas que sean estas. Padre Santo, gracias por aceptarnos y tratarnos como a hijos tuyos. Pese a nuestras faltas e imperfecciones, te pedimos perdón, porque muchas veces nos cuesta aceptar tus correcciones y disciplina, porque nuestro corazón pecaminoso desea hacer siempre nuestra voluntad, que es contraria a la tuya. Danos fuerzas para no desviarnos de nuestro camino hacia la meta. Cuídanos y protégenos como lo has hecho hasta ahora. Ponemos nuestras vidas en tus manos y te lo pedimos y agradecemos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Al llegar las pruebas, la gente puede ser débil, puede surgir negatividad.
les puede faltar claridad sobre la voluntad de Dios o el mejor camino para practicar, pero debes tener fe en la obra de Dios como Job, quien fue débil y maldijo el día en que nació, pero no negó que Dios da todas las cosas y que también las quita. Cualquier refinamiento que sufras por las palabras de Dios, lo que Dios perfecciona es tu fe. Cuando no lo puedes tocar y cuando no lo puedes ver, ahí es cuando se exige tu fe. Se necesita fe cuando algo no se puede ver, cuando está oculto a simple vista, cuando no puedes soltar tus propias ideas, cuando no conoces la obra de Dios. Ten fe. En tiempos difíciles la fe del hombre debe surgir. Al refinarse, su fe debe sobresalir. Solo la fe te hará ver a Dios y permitirá que Dios te perfeccione. Cualquier refinamiento que sufras por las palabras de Dios, lo que Dios perfecciona es tu fe. Cuando no lo puedes tocar y cuando no lo puedes ver, ahí es cuando se exige tu fe. Cualquier refinamiento que sufras por las palabras de Dios, lo que Dios perfecciona es tu fe. Cuando no lo puedes tocar y cuando no lo puedes ver, ahí es cuando se exige tu fe. Ahí es cuando se exige tu fe. Sí, ahí es cuando se exige tu fe.